Ya no esas cosas. Ya no tengamos que comer las cosas que el Señor nos dice que no comamos. Eso tenemos que ir emblanqueciendo para ser limpios en la presencia de Dios. En Éxodo, en el capítulo 27 y el versículo 9 y 19, dice: asimismo harás el atrio del tabernáculo, al lado, dice, ¿qué dice? Meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Y en el versículo 19 dice: todos los utensilios del tabernáculo, en todo su servicio y todas sus estacas, y dice, todas las estacas del atrio serán de bronce. O sea, las estacas seguramente eran para sujetar las columnas del tabernáculo del santuario. O sea, de donde entraban aquellos santos hombres para hablar con vuestro Dios, y donde Él se manifestaba en esa nube. Se manifestaba la presencia de nuestro Señor. ¿Por qué era qué? Porque era el Espíritu Santo, hermanos. ¿Vamos entendiendo la palabra del Señor? Muy bien, hemos terminado ahí. Nos vamos al Segundo Testamento. Talentos. La parábola de los talentos, hermanos. Busquen talentos. Ya en el capítulo 25 y el versículo 14. Porque, miren, hermanos, esto sí vamos a poner mucha atención en escudriñar en San Mateo. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mire, aquí grábenselo eso que dice: es como un hombre que se va lejos. Pongan atención sobre eso. Y en el versículo 15 dice: y aún dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El día es como un hombre que se va lejos y luego se fue lejos. Miren, dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido dos granos, también otros 2. Pero el que había recibido 1, miren, el que había recibido 1, hermanos, vamos a ver, 1 dice, fue, ¿y qué dijo? Fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Miren, o sea, unos lo hicieron prosperar y el otro lo escondió y no hizo prosperar. A esas 2 palabras, vayan, las palabras que les digo que vayan guardándolas para que podamos entender. 2 quisieron prosperar y uno que no hizo prosperar, sino abrió un hueco y lo enterró y ya lo escondió. Vamos a ver qué nos sigue hablando. Sigue hablándonos vuestro Dios, dice: y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, dice, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Qué creen que le habrá respondido? Que dijo, era como un hombre que se fue lejos. Dice, y su señor le dijo: bien, buen siervo,
y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entre, dice, en el gozo de tu Señor. Vean, pongan atención lo que estamos escudriñando, ¿eh? Sigue hablándonos el Señor. Llegando también el que había recibido los 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegó también el que había recibido un talento y dijo, miren lo que dijo, y dijo, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Miren lo que le dijo ese siervo. Y dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, le dijo al Señor. Al que le había dejado ese talento, ese siervo no trabajó nada, lo escondió, porque no quiso trabajar porque él iba a venir a recoger nomás, ¿no? Es lo que le está diciéndole aquí. Y entonces le respondió su Señor y le dijo, siervo malo y indiligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, le dijo. Pero él no lo puso, sino lo puso debajo de la tierra. Dijo, dice, quítenle, miren lo que le dijo ese siervo, quítenle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le dará, dice, se le dará, te dijo, porque el que tiene le será dado, dice, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Los talentos es la palabra de Dios. Y los siervos son los que lo predican y los que lo oyen, los que lo predican y lo oyen. Cuanto más uno entienda la palabra de Dios y se entregue a vuestro Dios, cada uno sembraba, así es uno, y traía más para el reino de Dios. Pero aquel siervo era malo y no trajo nada. ¿Por qué? Porque tenía la envidia de que iba a ganar vuestro Dios. Por eso es lo que dice de los talentos. Del que entiende o hace entender y trae. Es como ustedes que están cuánto tiempo escuchando la palabra de Dios y debían traer a otro hermano, a otra persona, digamos ya, no hermano, a otra persona, otro más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trayéndole al Señor. Él nos ha dado para que nosotros lo hagamos producir. Hagamos el negocio, claro que lo dice aquí en esa parábola, pero es traer. Yo tengo que conquistar a otros y traer otro más, y traer otro más. Eso es, hermanos. Por eso miren lo que le dice al final. Miren lo que es al final, hermanos. Miren, para que se den cuenta lo que le dijo. Miren, dijo acá el Señor, que estamos,
Entonces le dijo al final, mire, al inútil, al que no trajo nada, al que no dijo una palabra del Señor, no trabajó para él, al siervo que no trabajó, dice, al siervo inútil, echarle en las tinieblas, y afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién dijo esa palabra? ¿No dice nuestro Señor? Cuando dijo, a la derecha las ovejitas benditos de mi Padre, y a la izquierda los cabritos malditos, hacedores del mal, que allí habrá lloro y el crujir de dientes. Entonces, tenemos que entender, por eso la palabra de vuestro Dios lo que dice, que tenemos que traer, ganar almas para nuestro Señor, ser sus siervos, pero traer los talentos. ¿Cuántos talentos le van a decir que han traído a vuestro Dios? Hermanos, ustedes tienen que, al hermano, al sobrino, al hijo, a la hija, a la yerna, al nieto, a la amiga, al que sea, vamos hablándole. De repente, una de tantas vendrá. Así es, hermanitos. Amén. Amén, hermanitos. Al capítulo 13, al versículo 12. Ahí nomás está. 13, hermanos. San Mateo 13. Ahí nomás estamos. 13. Y el versículo 12. Miren lo que dice, hermanos, para que entendamos la palabra de vuestro Dios. Dice en el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, si leemos un poquito más abajo del propósito de las parábolas, de lo que dijo el Señor, miren, les voy a leer. Esto no está en el estudio, pero les voy a escudriñar esta parte. Dice, miren lo que dice en el versículo 3, dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Porque si entendieran, entonces estarían también ustedes hablando a su vecino, a su yerna, a su hijo, a su hija, no sé quién, sin temor, pero de vergüenza no lo dicen, porque tienen vergüenza que les diga, mira ve, esta es otra religión, mira ve, cómo se ha convertido ahora. Por eso, hermanos, pero hay que tener vergüenza de decir la palabra de Dios. Miren lo que nos sigue diciendo para que entendamos. Miren lo que dijo. Dijo, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan. Si oyemos, tenemos que entender para guardarlo en el corazón y en la mente. Y sin nada de vergüenza tenemos que decir lo que somos, hermanos. Así se burlen, y si se ha burlado, ustedes han ganado la bendición de Dios y la de entrada para la vida eterna. ¿De Dios no se burlaron de nuestro Señor Jesucristo? ¿No se bufaron? En aquel tiempo no se bufaron los paganos, hermanos. Así está ahora. Tenemos vergüenza. Pero miren lo que nos va a decir vuestro Dios. Miren lo que sigue diciéndonos. Y dice, miren lo que dice. Y oigan, dice, para que no vean, miren lo que dice acá. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Y se conviertan. Y yo los sane. Pero bienaventurados
vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oí y no lo oyeron. ¿Saben qué dice? ¿Cómo hubiesen querido aquellos profetas ver lo que vieron cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la tierra? Que lo vieron cara a cara, que vieron sus cuantos milagros que hizo, las sanaciones, que sacaba a los endemoniados como sacó al endemoniado de Gadara, los 1000 demonios que estaba dentro. Eso, como ellos, dice, y ellos lo veían, les dijo, y como nosotros nos deja para que sepamos, pero no queremos oír, no queremos obedecer. Qué triste, hermanos, qué triste. Vamos entendiendo las cosas divinas de vuestro Dios.